Hola, mi nombre es Sara Zacharías. En este video vamos a estar hablando brevemente acerca del Concilio de Jerusalén. Veremos de qué se trató y cuándo ocurrió. Esta información acerca del Concilio de Jerusalén es significativa en nuestra investigación acerca de cuándo se escribió la carta a las iglesias de Galacia, pues en este concilio se tomaron decisiones que marcaron la historia de la iglesia cristiana. Así que comencemos viendo qué fue el Concilio de Jerusalén. Cuando usted estudie el libro de Hechos, se dará cuenta que el Concilio de Jerusalén, relatado en Hechos 15, es un punto crucial en el libro, y al igual que en la historia de la iglesia primitiva. Pero veamos en resumen qué sucedió antes del concilio. En Hechos 2, vemos que cuando nació la iglesia, esta consistía mayormente de judíos, puesto que cuando cayó el Espíritu Santo, las personas que estaban allí reunidas, aunque provenían de muchas naciones, eran judías, ya sea por descendencia o por conversión. Por lo tanto, tenían una misma cultura y abrazaban las mismas tradiciones. Pero a medida que se cumplía el mandato dado en Hechos 1.8, vayamos a Hechos 1.8, que dice que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que a medida que se anunciaba el Evangelio en diferentes lugares, personas de otros trasfondos, también conocidos como los gentiles, estaban llegando al Evangelio. De manera que ahora la iglesia estaba enfrentando una nueva situación. Y la pregunta era, ¿cómo podemos procesar la conversión de estos nuevos creyentes? Algunos de los líderes opinaban que estos debían primero convertirse al judaísmo y después podían ser cristianos. Como podemos ver en Hechos 15:5, que dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. En Hechos 15:2, por el contrario, podemos ver cómo Pedro, uno de los apóstoles originales de Jesús, pensaba que esto no era necesario. Vayamos a Hechos 15:10, donde Pedro dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, los nuevos creyentes, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora, de la misma manera en que Pedro pensaba así, tenemos en el 15:2 de Hechos que Pablo y Bernabé tenían este mismo punto de vista y por lo tanto habían sido enviados a Jerusalén para tratar la cuestión. De manera que en el Concilio de Jerusalén se tomó una decisión que cambiaría la historia. La conclusión del concilio la tenemos en Hechos 15:28-29, que nos dice que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, tenemos nosotros que los nuevos creyentes ya no necesitaban ni circuncidarse ni cumplir la ley de Moisés. Ahora sí, ya que hemos visto un poquito más de qué se trataba el Concilio de Jerusalén, podemos entrar a determinar la fecha del mismo. ¿Cuándo ocurrió el concilio? Pero antes de entrar en mayor detalle, necesitamos tener en cuenta que el fechar en las escrituras es notoriamente difícil, puesto que los autores de los diferentes libros no tenían como meta darnos una cronología o fechas. Ellos no estaban interesados en lo mismo que nosotros cuando miramos hacia atrás en la historia. Pero aún así, nos es posible datar ciertos eventos históricos con la ayuda de evidencias externas, como hallazgos arqueológicos y registros de antiguos autores.
Aunque cuando se trata de algunos de los eventos en el libro de Hechos, no podemos estar 100% seguros de cuándo sucedieron, pero sí podemos tener una muy buena idea al respecto. De manera que, aunque Lucas no nos da la fecha del concilio, sí nos provee ciertos detalles que nos ayudarán a establecer la fecha del concilio de Jerusalén. Él nos habla acerca de algunos eventos históricos que sucedieron antes del concilio y otros que sucedieron después. El primer evento que vamos a considerar es el que se encuentra en Hechos 12. Aquí se menciona la muerte de Herodes, la cual sucedió en el 44 después de Cristo. La segunda fecha que podemos saber es la de la hambruna que se describe en Hechos 11:28, la cual ocurrió durante el tiempo de Claudio. A través de los escritos del historiador Josefo sabemos que esta sucedió entre los años 44 y 48 después de Cristo. Así que podemos decir que la visita de Pablo y Bernabé, llevando socorro a los hermanos en Judea, fue aproximadamente en el año 46 después de Cristo. Entonces, si observamos la evidencia que nos da el libro de Hechos, podemos ver que Pablo y Bernabé pasaron tiempo en Antioquía después de su visita debido a la hambruna en Judea. Y también podemos ver, número 2, que el primer viaje misionero de Pablo duró aproximadamente 18 meses. Esto lo calculamos al ver que los lugares que visitó y el tiempo de viaje que tomaría llegar a cada uno de estos lugares. Más encima, con todo lo que sucedió en estos lugares, más el viaje de regreso, definitivamente se pueden estimar unos 18 meses. En Hechos 14:28, Lucas nos dice que después de que Pablo terminó su primer viaje misionero, pasó no poco tiempo de regreso en Antioquía. Esto quiere decir que Pablo pasó un tiempo considerable allí, pues el autor está haciendo uso de un litote, una de las figuras literarias que se encuentran varias veces a través de los escritos de Lucas. Así que, si sumamos estos 3 puntos, podemos estimar unos 3 años, y si los añadimos a nuestra fecha ya calculada, en que Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén, tenemos que el concilio de Jerusalén ocurrió en el 49 después de Cristo. Por otro lado, tenemos también algunos eventos que sucedieron después del concilio de Jerusalén. Número 1, tenemos que el tiempo en que Claudio expulsó a los judíos de Roma fue en el 49 después de Cristo. Esto lo sabemos a través de escritos antiguos. Y también que la razón por la cual Claudio expulsó a los judíos fue debido a que en partes judías de Roma habían peleas y disturbios. El historiador Suetonio registra 70 años más tarde que estos disturbios eran a causa de alguien llamado Crestus, y muchos creen que esta es una variación de la escritura de Cristo. Además, al leer Hechos nos damos cuenta que en muchas ciudades los judíos estaban causando disturbios, lo cual fue algo que Pablo enfrentó constantemente durante sus viajes misioneros. Así que, muy probablemente, también había disturbios en Roma al predicar de Jesús a los judíos. Y la forma en que Claudio resolvió esto fue expulsando a todos los judíos de Roma. Además, en Hechos 12:2 leemos que los judíos habían llegado recientemente de Roma y aquí se encontraron con un judío llamado Aquila, nativo del Ponto, quien recientemente había venido de Italia con su esposa Priscila porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Después de esto, Pablo fue a verlos y así continúa la historia. De manera que se puede sugerir que Hechos 18:2 sucedió alrededor del 50 después de Cristo. Otra fecha que podemos identificar muy específicamente es la del procónsul Galión. En Hechos 18:12 se nos dice que
Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Ahora, existe una inscripción en los hallazgos arqueológicos que fecha a Galión como procónsul de Acaya. Por lo tanto, podemos fechar este evento entre el 51 y 52. Por lo tanto, la fecha aproximada del final del segundo viaje de Pablo, considerando los tiempos de viaje y estas fechas, sería aproximadamente el año 52 después de Cristo. Ahora, la evidencia en Hechos nos indica que Pablo pasó tiempo en Antioquía después del Concilio de Jerusalén, que se encuentra en Hechos 15. Y si en Hechos 18:11 Lucas dice que Pablo pasó 18 meses en Corinto, y si a manera de estimación el resto del viaje tomó otros 18 meses, entonces se puede sugerir que el segundo viaje misionero de Pablo terminó 3 años después del Concilio de Jerusalén. Por lo tanto, si contamos 3 años hacia atrás desde esta fecha, llegamos al 48-49 como la fecha en que sucedió el Concilio de Jerusalén. En conclusión, siendo que las Escrituras no nos dan la fecha específica de cuándo sucedió el Concilio de Jerusalén, pero a nosotros tener estas 4 fechas de parte de nuestra evidencia externa y poder estudiarlas junto con nuestra evidencia interna, podemos ver que ambas apuntan a que el Concilio de Jerusalén ocurrió aproximadamente en el 49 después de Cristo.